Buenas noches. A continuación vamos a explicar el análisis de la segunda parte del libro Repensar la pobreza, que está compuesto por tres títulos, los cuales son Gestores espontáneos de fondos de alto riesgo, Los hombres de Kabul y los eunucos de la India, la intrincada economía de los préstamos a los pobres y ahorros ladrillo a ladrillo. Nuestro equipo está conformado por Diana Carolina Barrera y Vivian Xiomara Franco. En el primer título, gestores espontáneos de fondos de alto riesgo, eh, los autores Duflo y Banerjee nos explican los diferentes riesgos a los que se ven enfrentados las personas pobres. Allí nos muestran un ejemplo de una mujer que pues tuvo un negocio exitoso y a causa de un engaño por un cheque falso, pues lo perdió todo y en esos momentos se encontraba dependiendo pues de sus hermanos y en condiciones de extrema pobreza. También nos hablan de riesgos de las personas de las zonas rurales, en este caso los agricultores, que digamos enfrentan un riesgo en cuanto a cuestiones naturales como son la falta de lluvia o la sequía, porque al ocurrir esto, pues estas personas pierden totalmente sus cultivos y pues se ven enfrentadas a un problema de pobreza extrema. Las personas también, los que trabajan al día, como los jornaleros, pues se enfrentan a diferentes riesgos, puesto que si los agricultores se ven afectados en sus cultivos, pues ya no van a generar empleos y no van a requerir la mano de obra de estos, también generando pues desempleo y más pobreza aún. Em, nos explican que el hecho de estar expuestos a este tipo de riesgos genera que al cualquier tropiezo, pues las consecuencias sean totalmente desastrosas para las personas pues de escasos recursos o pobres. Mm, nos habla los tipos de acciones que toman las personas pobres cuando se ven enfrentadas a un riesgo, a una situación complicada como las que ya expliqué. Entonces habla de que la opción es trabajar más pues, para generar más ingresos y poder sostener a sus familias. Llegado el caso de que trabajar más no dé resultado, lo que las personas pobres hacen es buscar diferentes tipos de empleos, es decir, tienen diversos tipos de trabajo. Pues eso lo podemos notar, digamos, acá en Colombia, como cuando las personas de escasos recursos son las que trabajan en trabajos informales y, pues como se dice coloquialmente, se la rebuscan en lo que salga porque pues necesitan dar alimentación a su familia y pues sobrevivir y enfrentar este tipo de situaciones. Em, Nos explican un modelo que utilizan las personas pobres para ayudarse en momentos complicados, que es la ayuda mutuamente. Entonces ellos lo que hacen es que cuando ven a una persona en situación complicada o en un riesgo alto, la persona que se encuentra pues en un momento mejor, trata de colaborarle a esta persona pues esperando que en el momento en que los papeles se cambien pues también reciba algún apoyo. Pero esto pues no es tan notorio en el caso de enfermedades, en el tema de salud, pues las personas como que más bien procuran no ayudarse cuando ven que pues el riesgo o la situación complicada es por un tema de salud. Mientras que si ven que es de pronto por algo económico o algo así, sí se ayuda. Eh, Nos habla de las compañías de seguros, de por qué las personas pobres no toman estos servicios, pues sabiendo que existen para ellos. Y pues una de las explicaciones es que, pues primero que desconocen, pues el nivel de educación afecta bastante porque pues ellos desconocen los beneficios que les brindan las aseguradoras. Y otro es que las aseguradoras cubren en cuanto a situaciones ya demasiado catastróficas. Y pues a los pobres tienen
con situaciones complicadas, pero digamos con menos, como la muerte de un búfalo o de un animal, o pues digamos pérdida de sus cosechas, pero pues entonces las aseguradoras no cubren este tipo de necesidades, es por eso que las personas pues de escasos recursos poco usan este tipo de servicios. Eso en cuanto pues al primer título. En el segundo título, Los hombres de Kabul y los eunucos de la India, la intricada economía de los préstamos a los pobres, nos hablan de la economía de los préstamos en sí. Entonces, ¿qué nos explican ahí? Que esto es otra trampa de la pobreza. Porque inicialmente los bancos eh, prácticamente no quieren saber nada de las personas de escasos recursos, de las personas pobres. No le abren las puertas a las personas pobres. Y segundo, porque las personas de escasos recursos no tienen la capacidad para abrir una cuenta de ahorros, puesto que pues el capital que van a ahorrar se ve tomado por las comisiones que exige el crear este tipo de cuentas. Entonces, para ellos no es tan beneficioso el abrir una cuenta de ahorros. Eh, este tipo de situaciones lleva a las personas pobres a tomar servicios de terceras personas, digámoslo así, como lo son los llamados gota a gota, pues digamos que los amigos, los familiares, los cuales aprovechan este tipo de situaciones para cobrar un alto nivel de interés y aprovecharse pues de la situación que enfrentan las personas pobres. Eh, para mitigar este tipo de casos, la se crearon las microfinanzas, que son pequeños, son como pequeñas microfinancieras, pues, valga la redundancia, eh, que prestan montos pequeños a las personas pobres para poder, pues, esto satisfacer las necesidades que tengan o digamos que iniciar un nuevo tipo de negocio. Pero pues esto no es tan ayuda, pero no es que sea del todo muy bueno porque los intereses que manejan las microfinancieras también son bastante altos. Mm, allí nos hablan de que eh, las personas pobres, digamos, tienen grandes ideas y son muy emprendedoras. Ellas siempre piensan, pues, por el tema de estar siempre como en estrés, en buscar siempre una salida, son demasiado emprendedoras y tienen grandes ideas. Pero pues como sabemos los bancos no les prestan para poder explotar este tipo de ideas. Entonces impulsan ahí como el tema y hablan de un caso de un hombre pues que para sacar adelante su proyecto y su negocio tuvo que, mejor dicho, hacer muchísimas cosas para poder lograrlo. Pues lo logró y hoy en día es muy exitoso, pero pues tuvo que sufrir bastante porque ninguna entidad le brindaba apoyo para él surgir. Mm, ¿Qué más? Pues en sí, esto es lo que habla. El siguiente capítulo es ahorrar ladrillo a ladrillo. La forma más común de los pobres en ahorrar es invirtiendo en su vivienda, en la construcción de su vivienda. Por eso se ha evidenciado, digamos, ellos explican en el libro, en los suburbios más pobres, casas incompletas, digamos, se encuentran como casas sin tejado, casas sin ventanas, unas a medio terminar con solo uno o dos muros. Entonces esta es la manera como el pobre eh, pues ahorra, construyendo su vivienda poco a poco que a medida que vaya teniendo como la disponibilidad del dinero. Uno se podría pensar, uno diría, bueno, si es un buen ahorro, si sería bueno una buena inversión, pues debido a que, digamos, en algún momento se les presenta un problema, alguna emergencia, donde tuvieran que vender esa casa a medio terminar, pues realmente no le van a dar un precio que
donde puedan ellos como recuperar lo que invirtieron. Va a ser muy poco la plata que les den por esas casas. Entonces uno se podría mirar y no sería como una buena manera de ahorro. Pero también se pone en libros, hace una serie como de preguntas interrogantes que lo ponen a pensar a uno. Por ejemplo, los pobres ahorran de esta manera, ladrillo a ladrillo, debe ser porque pues no tienen como otra forma para ahorrar. Realmente pues el ingreso que ellos tienen, como la plata que consiguen diario, no les da como para tener un ahorro mayor y poder construir rápidamente, digamos, sus viviendas. Tienen que esperar demasiado tiempo para poderlo lograr este objetivo. Eh, Otro ítem, ¿por qué los pobres no ahorran más? Los pobres tienen acceso limitado, por ejemplo, a los créditos para financiar sus propios proyectos y poco seguro frente a los riesgos que están contemplados. Ellos deberían ahorrar un poco más, sí, hay, digamos, para poder enfrentar, digamos, unas posibles emergencias, tales como enfermedades o para amortiguar una mala racha en algún dado caso. Y es donde se justifica también como el ahorrar, cómo van a ahorrar también los pobres cuando realmente no tienen mucho dinero. Aunque sí es importante que ahorren, debido a que pues siempre vamos a tener un presente y preocuparnos por un futuro. Ellos se retoman, digamos, a la época victoriana, donde allá pensaban que los pobres eran demasiado impacientes e incapaces de pensar en el futuro. Los victorianos amenazaban con la miseria absoluta para que aquellas personas que estuvieran como cayendo en una vida de pereza. Se tiene como la casa de los pobres, que es donde habitan, donde se alojan los indigentes, y la cárcel para todos los deudores. Gary Becker argumentaba que la posesión de riqueza estimula a las personas a invertir en paciencia. Esto quiere decir que la pobreza hace que las personas sean más impacientes. Son muy pocos los pobres que tienen como acceso a una cuenta bancaria formal como tal. Sin embargo, pues ellos tienen como su manera de, otras maneras, otras alternativas para ahorrar. El Instituto de Microfinanza de Bangladesh se centraba en ayudar a los pobres eh, y relata en dos libros que ellos publican, relatan como el material de todo lo que recolectan, ellos evidencian que creen, ellos tienen como unos clubs de ahorro con otras personas, entre ellos mismos, ellos como que se aseguran que todos alcancen sus objetivos. Hay otros grupos que es de autoayuda, también existen otros clubes de ahorro donde se conceden préstamos a sus miembros pues con todos los ahorros que se logra recolectar entre el grupo. Y en África y en otros países se ha evidenciado que existen unas asociaciones de ahorro y crédito rotativo. Esta asociación consiste en que se reúnen regularmente y depositan la misma cantidad de dinero en un bote y se turnan para que cada uno pues coja lo que contiene el bote, que es lo que comúnmente acá llamamos las cadenas. Otro sistema de ahorro es el pago a los cobradores de depósitos para que los recojan y los depositen en un banco. También existe cuentas de ahorro con los prestamistas locales, dejar los depósitos con unas personas que se llaman guardianes de dinero a cambio de un poco de dinero y otras veces pues lo hacen gratuitamente. O como lo dije anteriormente, construyendo su casa pues de a poco, lentamente. Relatan como la entrevista que le hicieron a una vendedora de mercado, Jennifer Bumalá, la cual ella dice que ella está metida como en muchas asociaciones de ahorro con el fin de para varias circunstancias que se le presentan. Unas, digamos, las más pequeñas las coge ella como para la renta de la casa y las más grandes la coge como para proyectos más largos. Uno de ellos fue así como construyó pues su vivienda con un préstamo de esto, pues porque ella ya tenía un capital mucho más grande. Eh, Otro caso que se ha evidenciado en los pobres
es por lo cual ellos no tienen como una cuenta bancaria, también es debido a que los bancos no quieren gestionar cuentas tan pequeñas, precisamente por los costos de administrativos. El gestionar una cuenta incurre, digamos que en un cierto papeleo que se convierte excesivo versus pues a las ganancias que ellos van a obtener por esas cuentas como tan poquito, donde se maneja tan poquito dinero. Y también debido a las altas comisiones que tienen estas cuentas, estas son una de las causas por la cual los pobres pues no tienen una cuenta bancaria, incluso muchos de ellos sí podrían acceder, pero pues por todos estos casos que he mencionado anteriormente, pues optan no abriendo una cuenta bancaria. Otro ítem es como la psicología del ahorro. Comprender el modo en que la gente piensa en el futuro puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, Andrei Schaefer relata lo que observó en un viaje a Kenia, la diferencia de los cultivos de unas monjas, el cual se veían muy exuberantes y frondosas, como a diferencia de los cultivos de los vecinos, que no eran como tan llamativas. Y era porque las monjas usaban fertilizantes y semillas híbridas. En la región de Busia, en el oeste de Kenia, también se evidenciaron lo mismo. Había muchos agricultores que no utilizaban fertilizantes. Entonces, ellos lo que hicieron fue que regalaron una cierta cantidad de fertilizantes a algunos agricultores para que ellos pudieran utilizarlo en solamente una parte de sus cultivos y que pudieran evidenciar la diferencia de la rentabilidad que iban a obtener al final de la siembra con la parte que habían utilizado fertilizantes y con la que no. Entonces, obviamente iba a ser mucho más la ganancia y lo que invertían en fertilizantes, pues lo iban a recuperar y iban a obtener pues mucha más ganancias sin utilizar un fertilizante. Em, ellos entrevistaban y preguntaban si muchos de ellos habían continuado con este hábito de comprar los fertilizantes. Muchos de ellos habían dicho que ellos no continuaron comprando el fertilizante por varias razones. Unas era porque casi siempre pues se gastaron toda la ganancia y al comenzar la otra cosecha pues ya no tenían para los fertilizantes. Entonces un agricultor relataba que él para subsanar eso, para no gastarse el dinero eh, antes de comprar los fertilizantes, lo que él hacía era, una vez recibía la ganancia, él iba a comprar el fertilizante. Con eso ya no tenía excusas por si se le presentaba alguna otra situación, pues no se iba a gastar ese dinero. Entonces ahí le preguntaban que si entonces, si ejemplo, se le ocurría como se pasaba una enfermedad o se le presentaba algún problema a la familia, él cómo hacía, si él volvía y revendía esos fertilizantes. Él decía que no, que él buscaba otras alternativas, buscaba trabajar horas extras o pedirle un favor a un amigo o de otra manera, pero él se conseguía la plata para subsanar esas otras cosas, pero los fertilizantes ya una vez comprados los dejaba así. Eh, Otro hallazgo que se encontró era que muchos, como vivían retirados del pueblo, del centro del pueblo, entonces cuando se iban y se acercaban, preciso, no había fertilizantes en ninguna de las tiendas. Y ya cuando habían los fertilizantes, pues ellos ya se habían gastado el dinero y pues no podían estar como yendo a cada rato, debido pues que también quedaba bastantes kilómetros del centro del pueblo. Entonces como que no, una cosa no ayudaba con la otra. Entonces ahí fue cuando diseñaron un programa de iniciativa de ahorro y fertilizantes, el cual consistía en ofrecer un vale a los agricultores justo después de la cosecha y el cual ellos podían redimir por fertilizantes una vez lo necesitaran. Y se les llegaba a domicilio para que no tuvieran ese problema de no conseguirlo. Otro ítem es el ahorro y el autocontrol. Se ha evidenciado que muchas personas no consiguen ahorrar aún en situaciones donde se les ofrecen buenas oportunidades. Para hacerlo, buenas oportunidades para poder realizarlo. Entonces, lo que quiere decir esto es que también
una parte del problema no es solamente como las oportunidades, la parte exterior del problema, sino que también origina como en la parte psicológica. Es decir, muchos nos gastamos el dinero en el presente y a la vez estamos como planificando ahorrar en un futuro. Es algo muy contradictorio. Cuando se presta alguna emergencia, como un bien de tentación, porque es más fácil gastarse el dinero que dejar el tema en su puesto, como lo llaman ellos, como dejarlo en stand-by. Y quedarse en casa es mucho más fácil que salir a buscar algún dinero extra. Muchas de las formas de ahorro de los pobres están orientadas no solo a mantener el dinero a salvo de otros, sino también mantenerlo como alejado de uno mismo, de ellos mismos. Otro ítem es como la pobreza y la lógica del autocontrol. Lograr el autocontrol es difícil. Algunos evaden tener tentaciones a futuros y prefieren suplir esas tentaciones en el hoy. Ceder en el mañana, pero o sea, como tratar de las tentaciones cubrirlas hoy porque ellos ven ya, mañana miro cómo me las arreglo. Esta lógica también funciona para los ricos tanto como para los pobres, aunque pues para los pobres es aún mucho más grave porque no tienen un buen capital. Un rico se puede dar como el gusto de suplir alguna de sus tentaciones, digámoslo así, y no afecta sus ahorros, pues por la cantidad de dinero que tiene. En cambio, el pobre o sea, ellos ven muy lejanos sus objetivos, como casi inalcanzables. Comprar, digamos, un determinado bien, para ellos es muy costoso y como que pues, nunca lo voy a conseguir, entonces ¿para qué ahorro? Mejor me lo gasto en algo de hoy, en lo que puedo gastarme hoy, para que ya mañana, para que ya ahorrarlo si sé que eso está muy lejos de mi alcance. Entonces ellos prefieren es gastárselo en el momento, vivir el hoy, digámoslo así. Eh, Hay mecanismos que ayudan al ahorro para las personas que tienen un salario. Pueden optar, digamos, por un ahorro automático, el cual le descuentan a uno por nómina, digámoslo así. Acá, digamos, acá se tienen como también las libranzas que le descuentan a uno o digamos un ahorro voluntario que también uno autoriza para que se lo descuenten de su cuenta bancaria. Es algo que no tiene la facilidad, digamos, un pobre. A un pobre decirle lo que le toca es abrir una cuenta de ahorro y dirigirse a esa cuenta y depositar lo que quiera ahorrar. Entonces el autocontrol para ellos es mucho más difícil. Decir yo mismo voluntariamente quiero ir a consignar determinado dinero a que me lo quiten por derecha ya. Entonces, el autocontrol para ellos es mucho más difícil. Por lo mismo, los pobres ahorran muy poco. Por ende, su futuro tendrá pocos recursos. Es decir, los pobres van a permanecer pobres porque no ahorran lo suficiente y se ven atrapados en una trampa de pobreza. El otro ítem es cómo escapar de esa trampa. Generar el hábito de ahorrar depende de las expectativas que tengamos en un futuro. Si tenemos buenas razones y buenas aspiraciones que nos motiven en un futuro, vamos a poder como tener esa iniciativa de ahorrar. En cambio, quienes piensan que si no tienen nada que perder, pues no toman decisiones como desesperadas. Entonces no actúan en el hoy, no piensan en un mañana. También ayuda mucho como el optimismo y la esperanza. Marca como una gran diferencia de poder conseguir un futuro, algo que tú ves como inalcanzable. Tener como esa esperanza de que sí lo voy a lograr, eso también nos ayuda como a luchar por eso. El microcrédito es también una de las muchas vías que se puede utilizar para ayudar a los pobres en pensar en el futuro, donde algunos de sus objetivos a largo plazo pueden estar un poco más al alcance de ellos. También mejorar como la educación de sus hijos,
tener un trabajo estable y seguro. La sensación de seguridad serviría para fomentar el ahorro, ya que genera un futuro prometedor. ¿Y por qué reducir el nivel de porque reduce el nivel de estrés que impide la capacidad de una toma de decisiones? Un buen incentivo sería algo de esperanza y comodidad. Se estaría más motivado si lo que desea uno no se ve como tan lejos, como lograr que ese objetivo que se ve por allá, a un futuro, a muchos años, se le pudiera concebir a la persona un poco en un corto, mucho más, en un plazo mucho más corto para poder conseguir sus objetivos. Entonces, eso sería como una gran estimulación. Y de esto se trata pues este último ítem, de este último título de ahorrar ladrillo a ladrillo. Muchísimas gracias.